Un multimillonario pisa la acera con paso firme. Hoy es solo otro día de reuniones, hasta que una niña lo abraza y le dice, «¡Papá!». Él se paraliza, levanta la vista y hay 3 más, todos con sus mismos ojos. Pero si nunca tuvo hijos, ¿quién es la mujer que los acompaña? ¿Y qué verdad está a punto de destruir todo lo que creía saber? Antes de empezar, comenta desde dónde nos ves y deja tu like para apoyar el canal. Si te gustan las historias con giros emocionales, suscríbete. Ahora sí, relájate y disfruta de esta historia inolvidable. Ese martes de primavera, Manhattan despertaba como siempre, brillante, frenética, imponente. Entre rascacielos que arañaban el cielo y avenidas que rugían como ríos de concreto, un Lamborghini plateado deslizaba con soberbia entre el tráfico. Al volante iba Leonardo Sinclair, ojos claros, cabello perfectamente peinado, blazer a medida, con el ceño fruncido, como si el mundo siempre llegara tarde a su ritmo. Con 35 años, era ese tipo de hombre que todos conocían de nombre, pero nadie realmente conocía de verdad. Magnate de la tecnología, rodeado de lujos y decisiones multimillonarias, vivía inmerso en cifras, pero aislado en lo más humano. Su vida era impecable por fuera, pero por dentro no había nada. Solo un silencio elegante, tan frío como sus trajes italianos. Aquella mañana solo quería atravesar Central Park y llegar puntual a una negociación crucial. Pero justo al doblar en la Quinta Avenida con la calle 72, algo le rompió el ritmo. En la vereda, una mujer de mirada firme sujetaba de la mano a 4 niños. 4, idénticos. Leonardo sintió cómo el aire le fallaba por un segundo. Los pequeños, 2 varones y 2 niñas, tenían sus ojos, sus malditos ojos, esos que apenas él podía sostener frente al espejo. Frenó en seco. El mundo pareció apagarse, como si todo el sonido de Manhattan se disolviera en el temblor de su pecho. La mujer no lo miraba, pero él no podía dejar de mirarlos. No entendía nada, pero algo en su instinto le gritaba que su vida, esa que tanto controlaba, estaba a punto de explotar. Leonardo bajó del auto como si sus piernas ya no fueran suyas. Caminó hacia ellos con pasos cautelosos, como si se acercara a una verdad que no quería enfrentar. La mujer, al notarlo, se giró lentamente. Su rostro era joven, pero los años no habían sido amables. Tenía una belleza serena, de esas que no buscan impresionar, con la piel marcada por luchas silenciosas. Sus ojos, sin embargo, no mostraban miedo. Lo miraron directo, como si ya supiera quién era él y qué venía a decir. Leonardo sintió que algo dentro de él se encendía, o tal vez se rompía, porque esos niños no solo se parecían a él, eran él, en 4 versiones diminutas y reales que no podía negar. ¿Son tuyos?, preguntó casi sin voz, más como un susurro al viento que como una acusación. La mujer no contestó de inmediato. Bajó la mirada hacia los niños, que reían mientras jugaban con una pelota pequeña. Uno de ellos, el más travieso, se parecía tanto a Leonardo que dolía. Entonces ella habló, sin rencor ni dramatismo. «No, son míos, pero también son tuyos, aunque aún no lo sepas». Leonardo sintió vértigo. Esa mujer lo conocía, y al mismo tiempo no tenía idea de quién era ella. Leonardo tragó saliva y dio un paso atrás, como si esas palabras lo hubieran empujado físicamente. En su cabeza, todo era confusión. No recordaba haber visto a esa mujer antes. Tampoco había tenido hijos. Eso lo sabía. Él había sido extremadamente cuidadoso con su vida, con sus decisiones, incluso con sus relaciones. Pero entonces, como un flash, una imagen antigua le cruzó la mente. Una donación, una clínica, una decisión tomada con desdén en un momento en que pensaba que la paternidad era una carga ajena a su destino. Nadie, nunca, le había dicho que eso tendría consecuencias, y ahora esas consecuencias lo miraban con ojos curiosos desde la acera.
¿Te está tocando el corazón esta historia? Entonces ayúdanos a que más personas la descubran. Dale like y compártela con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. Isabel, porque así se presentó la mujer, no pedía nada, no lloraba, no suplicaba, no lo enfrentaba con drama. Solo estaba allí, con sus 4 hijos, como cualquier madre llevando a sus pequeños al parque. Leonardo, en cambio, no podía procesar el torbellino que lo atravesaba. Miró a los niños otra vez. Uno de ellos le hizo un gesto con la mano. Le sonrió. Una sonrisa genuina, luminosa, sin pasado ni juicio. Leonardo sintió una punzada. No era miedo, era ternura, y eso lo desconcertó más que cualquier negociación millonaria. ¿Por qué yo?, preguntó Leonardo, sin saber si hablaba con ella, con Dios o con el eco de sus decisiones pasadas. Porque quise que fueran fuertes, brillantes, libres, respondió Isabel sin levantar la voz. Y nadie me obligó. Fue mi elección. Tú fuiste solo un donante en un papel. Pero ellos merecían nacer. La simpleza con la que lo dijo lo desarmó. Ningún reclamo, ninguna queja. Solo una convicción tranquila, de esas que vienen después de haber llorado en silencio muchas veces. Leonardo no supo qué responder. Se quedó ahí, parado, con el rugido de Manhattan a sus espaldas y 4 reflejos de sí mismo jugando con piedritas en la vereda. Era como ver su ADN convertido en risa, en voz, en carne. El hombre que creía tener control de todo, de pronto, no tenía idea de qué hacer con lo que más importaba. Leonardo no sabía cómo, pero terminó caminando junto a ellos hacia el parque. Era como si sus pies se movieran solos, arrastrados por una energía que no entendía. Isabel iba en silencio, vigilante pero tranquila, como quien ya había aprendido a no esperar nada de nadie. Los niños corrían por el césped, se empujaban con alegría y gritaban sus nombres unos a otros. Elian, Noara, Kira, Teo. Cada uno parecía llevar un pedazo de algo que él había olvidado: la inocencia. Leonardo se sentó en un banco de madera, observándolos con una mezcla de extrañeza y fascinación. No podía dejar de mirarlos. Era como si el universo le estuviera gritando algo, y él recién ahora comenzaba a escuchar. «Han llegado a la casa de su padre», dijo Isabel sin mirarlo, como si hablara consigo misma. Leonardo giró el rostro hacia ella desconcertado. «¿Qué dijiste?» «Eso, que ya han llegado, aunque tú aún no lo sepas». Aquel comentario lo acompañó todo el camino de regreso. Leonardo no podía pensar con claridad, así que hizo lo único que jamás pensó que haría. Les pidió que lo acompañaran. Dijo que quería conocerlos mejor, que no estaba bien terminar una conversación tan importante en medio del parque. Isabel dudó. Lo miró como si pudiera leerle el alma, buscando rastros de soberbia o mentira. Pero al final asintió con un leve gesto de cabeza. Subieron todos al Lamborghini, que de pronto se sintió ridículo, como una carcasa brillante, incapaz de contener algo tan real como aquella familia improvisada. Los niños se asombraron con los botones, los asientos de cuero y la música que salía de los parlantes. Leonardo no dijo nada, solo conducía, con las manos temblando levemente sobre el volante. La mansión de Leonardo quedaba en el Upper East Side, una construcción clásica con columnas de mármol y una entrada tan impecable que parecía de museo. Al llegar, los niños bajaron corriendo como si estuvieran entrando a un castillo. Isabel, en cambio, se quedó parada frente al portón, mirando todo con distancia. «Nunca imaginé estar aquí», murmuró. Leonardo le abrió la puerta con una cortesía extraña, como quien recibe a alguien importante y vulnerable al mismo tiempo. Ya dentro, los pasos resonaban en el mármol como si el eco se burlara del silencio de años. En la sala principal, una figura esperaba sentada en una poltrona antigua, frágil, casi inmóvil, pero con un brillo vivo detrás de los lentes grosos.
Doña Teresa, la abuela de Leonardo. Doña Teresa no necesitó ver a los niños para saber que algo había cambiado. Aunque su vista estaba casi extinguida, su intuición era más aguda que nunca. Se incorporó con esfuerzo, apoyada en su andador, y giró el rostro hacia la puerta. «¿Leonardo?», preguntó, con esa voz suave que usaba cuando algo la conmovía. Él se acercó en silencio, sin saber cómo explicarle lo inexplicable. Pero fue ella quien habló primero, señalando vagamente hacia los niños, como si pudiera sentir su presencia. «Se siente diferente, como si el aire trajera esperanza. ¿Quiénes son?». Leonardo tragó en seco, y por primera vez en mucho tiempo se quitó los lentes de sol. Lo hizo despacio, casi con vergüenza, como si al descubrir sus ojos también revelara su alma. «Abuela, son mis hijos», dijo, y la frase le costó más de lo que habría admitido. Isabel se mantuvo al margen, observando. Los niños miraban con curiosidad a la anciana, y fue Elian quien rompió la barrera. Se acercó y le tocó la mano con delicadeza. Doña Teresa sonrió. No necesitó más. Los hijos del alma no nacen de la sangre, sino del amor. Murmuró, como quien recuerda una verdad antigua. ¿Tú qué harías en su lugar? Déjalo en los comentarios. Nos encanta leer sus opiniones porque en Aventura y Corazón cada historia también es tuya. La tarde cayó lentamente sobre la mansión, tiñendo los mármoles de un dorado melancólico. Isabel llevó a los niños al jardín trasero, donde encontraron un pequeño parque olvidado entre esculturas y rosales. Mientras tanto, Leonardo se quedó en la sala con su abuela, tratando de hilar pensamientos. «No entiendo cómo pasó», dijo él, apoyando los codos en las rodillas vencido. Doña Teresa lo escuchó con paciencia. Él le contó sobre la donación, sobre el encuentro, sobre los ojos idénticos que lo miraban sin juicio. La anciana no se sorprendió. Solo asintió, como quien ya sabía, como si el destino tuviera sus propios atajos. A veces, lo que evitamos es justamente lo que viene a salvarnos, le dijo, y eso quedó flotando en el aire como una advertencia dulce. Justo en ese momento, se oyó la puerta principal abrirse con estrépito. El taconeo era inconfundible, alto, seguro, calculado. Valentina Delacroix apareció en la sala como una aparición esculpida en cristal. Vestido de marca, perfume intenso, un sobre en la mano y una sonrisa venenosa. «¿No vas a darme la bienvenida, amor?», dijo acercándose a Leonardo como si nada hubiera cambiado. Isabel volvió al interior justo a tiempo para verla posar su manicura perfecta sobre el hombro de él. Los niños se quedaron detrás, tomados de la mano. Valentina ni siquiera los miró. Sacó una ecografía de su bolso y la agitó con teatralidad. «Estoy embarazada de ti». El silencio fue inmediato, denso como una neblina que nadie se atrevía a cortar. Leonardo frunció el ceño confundido, como si el mundo le jugara una broma cruel. Isabel se quedó inmóvil, observando cada gesto, cada palabra no dicha. Doña Teresa apretó con más fuerza el andador, como si algo dentro de ella se hubiera despertado. «¿Estás segura de eso?», preguntó Leonardo, con una voz extrañamente calma, como si ya supiera que algo no cerraba. Valentina fingió ofenderse. «¿Cómo puedes dudar de mí? Mira», y volvió a mostrar la ecografía como si fuera un trofeo. Pero detrás del papel brillante y de la pose perfecta había algo que no cuadraba, algo que la abuela no tardó en señalar. «Eso no es posible», dijo doña Teresa con una claridad que hacía temblar. Todos se giraron hacia ella. «Tú, Leonardo, te hiciste una vasectomía hace 4 años. Yo estuve allí. Yo firmé como tu familiar responsable». El silencio volvió, pero esta vez era diferente, cortante, definitivo. Valentina palideció. Intentó hablar, pero su boca solo soltó aire. Valentina dio un paso atrás. Su fachada perfecta empezó a agrietarse, como porcelana bajo presión. Eso no tiene nada que ver», balbuceó, intentando recuperar el control.
Pero el peso de la verdad ya la había aplastado. Isabel no dijo una sola palabra, solo miraba, serena, como quien ha visto este tipo de espectáculo antes. Leonardo se levantó lentamente. No gritó, no acusó, solo la miró fijamente y dijo con voz firme, sin una gota de emoción: «Te estoy llamando mentirosa». Nadie en la sala lo contradijo. Valentina, al darse cuenta de que no había vuelta atrás, soltó la ecografía al suelo y salió con la misma fuerza con la que había entrado, pero sin un solo taconeo de dignidad. Los niños, sin entender del todo lo que había pasado, se acercaron a Leonardo. Kira le tomó la mano. Teo se apoyó en su pierna y Noara se acomodó en el sofá a su lado como si ya supieran dónde pertenecían. Elian se paró frente a él, con la frente en alto y una seriedad que no correspondía a su edad. «¿Podemos quedarnos?», preguntó. Leonardo lo miró y algo en él se movía, como una grieta por donde entraba luz. No sabía qué era, pero no quería cerrarla. Se arrodilló frente a ellos, sin pensar, y sintió cómo las lágrimas le cruzaban el rostro, tibias, reales, sin permiso. «Perdón por no haberlos buscado antes», dijo, mientras los abrazaba con torpeza y amor. Isabel observaba la escena desde un rincón, con los brazos cruzados, como quien no quiere ilusionarse demasiado rápido. Había aprendido, con los años, que el amor no siempre se sostiene con palabras bonitas, pero al ver a Leonardo de rodillas, abrazando a sus hijos con lágrimas reales, no de culpa, sino de entrega, algo dentro de ella se ablandó. Caminó despacio hasta ellos y se agachó junto a la pequeña montaña humana que formaban. «No tienes que hacer promesas», susurró. «Solo quédate». Leonardo la miró, con los ojos rojos y el ego deshecho, y por primera vez no tuvo miedo de lo que sentía. «Ya estoy aquí. No pienso irme», respondió. Doña Teresa, apoyada en su andador, observaba la escena con una mezcla de alivio y orgullo. Se incorporó con más fuerza de la que nadie le conocía y habló con una voz firme, como si el tiempo no la hubiera tocado. «Esta es su casa ahora, no como invitados, como familia. No quiero despedidas ni visitas programadas. Quiero desayunos ruidosos, zapatos pequeños por toda la sala y dibujos pegados en la nevera». Elian sonrió, Noara aplaudió, y hasta Teo, el más tímido, soltó una risa. Esa noche, la mansión ya no parecía un museo silencioso. Había migas de pan en la alfombra, juguetes bajo el sofá y risas rebotando en las paredes que antes solo conocían ecos. Isabel preparó chocolate caliente en una cocina que no usaba desde hacía años, mientras Leonardo ayudaba a Kira a cepillarse los dientes en uno de los baños de mármol. Teo se quedó dormido en un sillón con un libro en las manos, y Elian insistía en contarle a la abuela Teresa la historia de un dragón que había inventado. Era una escena que jamás habría imaginado vivir, y sin embargo, ahí estaba. Leonardo, el mismo que había crecido rodeado de frialdad emocional, que creía que el amor era una debilidad, se descubría sonriendo sin miedo. Isabel lo vio desde la puerta y pensó que, quizá, aún era posible empezar de nuevo. Semanas después, la transformación tomó forma en una ceremonia íntima, sencilla, pero cargada de sentido. En el jardín de la mansión, bajo luces tenues y entre flores plantadas por los niños, Leonardo e Isabel se tomaron de las manos frente a doña Teresa y los 4 pequeños que no podían dejar de sonreír. No hubo lujos, ni cámaras, ni anillos ostentosos, solo palabras verdaderas, un sí cargado de cicatrices y una promesa hecha con el corazón. «El verdadero oro está enterrado bajo capas de polvo», dijo doña Teresa al final, mientras levantaba su copa. Y por primera vez todos entendieron lo que quería decir. Los días siguientes no fueron perfectos, pero sí verdaderos. Leonardo se enfrentó a desafíos que jamás imaginó.
cambiar pañales, preparar desayunos sin quemarlos, calmar llantos nocturnos y asistir a funciones escolares. Pero en cada uno de esos momentos encontró algo que nunca había tenido: pertenencia. Cada dibujo pegado en la nevera, cada papá, dicho con naturalidad, le devolvía un pedazo de sí mismo que ni sabía que había perdido. Isabel, por su parte, comenzó a soltar el peso que cargaba desde siempre. Ya no era solo una madre luchando sola, ahora era una mujer acompañada, respetada, amada por quien no buscó salvarla, sino caminar a su lado. Una tarde cualquiera, mientras barría hojas secas del patio con Teo, Leonardo se detuvo a mirar el cielo. No pensaba en acciones, ni en inversiones, ni en reuniones. Pensaba en lo silencioso que era todo, sin ser vacío, en lo valioso, que se volvía un momento cuando no necesitaba ser extraordinario. Teo le lanzó una hoja como si fuera una mariposa, y él la atrapó en el aire con una risa limpia, casi infantil. ¿Sabes qué?, le dijo a su hijo. Me tomó años entender lo que de verdad importa, y estaba frente a mí todo este tiempo. Esa noche, Leonardo se quedó despierto más de lo habitual. No porque algo le preocupara, sino porque por primera vez en años no tenía nada urgente que resolver. Caminó por la casa en silencio, pasando por cada habitación. Vio a Noara dormida con los brazos abiertos como si volara, a Elian abrazado a un dinosaurio de peluche, a Kira hablando entre sueños y a Teo con los pies fuera de la manta. En la habitación principal, Isabel dormía profundamente, con el ceño relajado y una expresión de paz que él no había visto en nadie antes. Leonardo se sentó en el borde de la cama y respiró hondo. Era extraño. Todo lo que había creído necesitar ya no tenía importancia. Todo lo que antes ignoraba ahora era su hogar. A la mañana siguiente preparó el desayuno. Lo hizo torpemente, quemando una tostada y usando 2 veces el azúcar en el café, pero los niños lo celebraron como si fuera un chef profesional. Isabel lo abrazó por la espalda mientras él reía con la cara cubierta de harina. Nunca pensé que fueras a encajar tan bien aquí, le susurró. Yo tampoco, respondió él, pero creo que siempre estuve buscando esto, sin saberlo. Doña Teresa, sentada junto a la ventana con una manta en las piernas, observaba la escena con una sonrisa tranquila. Ya no necesitaba decir nada. A veces las almas se encuentran cuando dejan de correr, y en esa cocina desordenada, entre migas de pan y dibujos en la pared, ella sentía que todo estaba donde debía estar. Leonardo Sinclair no se convirtió en otro hombre, solo dejó caer las máscaras que lo mantenían lejos de lo que realmente importaba. Hoy, cada vez que alguien le pregunta por su mayor éxito, él responde sin dudar: mi mayor fortuna no fue inventar nada, fue atreverme a amar, porque el amor no se diseña, se encuentra, se acepta y se cuida cada día. Gracias por llegar hasta aquí, de verdad. Esperamos que esta historia te haya emocionado, inspirado o simplemente acompañado en tu día. Si te gustó, suscríbete y activa la campanita para más relatos que conectan el alma con el corazón. Aquí en Aventura y Corazón siempre tendrás un lugar. Te mandamos un abrazo enorme y que la vida te llene de amor, paz y segundas oportunidades. Hasta la próxima, querido amigo.